Por eso el tiempo de Yom Kippur es un tiempo tan extraordinario. Porque normalmente cuando hablamos del tiempo de Yom Kippur, nosotros, y haciendo una evaluación como lo hicimos esta mañana, empezamos a sentirnos culpables de tantas cosas. ¿Alguien vivió esa experiencia hoy? Empezamos a tener culpas de todo tipo de lo que hacemos o dejamos por hacer. Pero la administración de esta mañana habló a nuestros corazones y nos dice, pero siempre hay una oportunidad de arrepentimiento. Y siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Alguien hoy está dispuesto a empezar de nuevo? Levánteme su mano un momento. Yo quiero decirles, hermanos, yo estoy también empezando de nuevo. Todos empezamos de nuevo cada día. Dígalo conmigo, cada día es una oportunidad de empezar de nuevo. Así es que yo voy a avanzar con las gráficas para no demorarme, porque el tema de hoy es extraordinariamente apasionante, pero también extraordinariamente extenso. Y yo dije, si no termino a las 6 y el ayuno se nos prolonga, bueno, no sé si todos estén dispuestos a soportar. ¿Alguien dijo amén? La fiesta del perdón, Levítico 23. Levítico 23 nos menciona las fiestas solemnes de Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Por favor, observe con detenimiento lo que estamos leyendo, porque creo que aquí en este salón todos sí sabemos leer y escribir. Creo, aún en inglés y en otros idiomas. Dice que estas son las fiestas solemnes ¿de quién? ¿De quién? De Dios, del Eterno, de Hashem, de Yeshua. Si lo quiere en el griego, de Jesús, el Cristo. No dice que son las fiestas de los judíos. Eso es algo que tenemos que identificar. Aquí dice que las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. En estos días alguien me dijo, estuve en un evento, en una iglesia y ¡wow! ¡Qué palabra! Y yo dije, oh, tremendo, supongo que estuvieron celebrando Yom Kippur, ¿verdad? Estuvieron celebrando Yom Teruah, estuvieron celebrando el Rosh Hashanah. Y me dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso como dónde aparece? Le dije, ahí en la Biblia. Dijo, no, nos dieron fue una palabra. Pues, mis amados hermanos, palabras emocionales hay por todas partes. Conferencistas motivacionales hay por todas partes, pero si estamos celebrando el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el Yom Teruah, el tiempo de Sukkot, bíblicamente hablando, y estamos hablando de otras cosas, estamos en el lugar equivocado. ¿Está conmigo? Nosotros tenemos que ir a la palabra, no podemos pasar por alto lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando el nuevo año según el calendario bíblico, pero la iglesia sigue normal. La iglesia celebra su año el 31 de diciembre, según el mundo lo celebra y no según la Biblia nos enseña. Estamos en un proceso no, dijo la pastora Pili, no estamos en un proceso de judaizar, estamos en un proceso de ir por las sendas de la palabra y volver a retomar el principio de la palabra. Por eso me detengo un momento en Levítico 23 para decir que estas son las fiestas solemnes ¿de quién? De Jehová. Hecha esa claridad, entonces entendemos que la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la sustitución, la fiesta de la redención, la fiesta del perdón, está también conocida, o repito, es conocida como el Yom Kippur, pero básicamente es el tiempo del perdón. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, este texto bíblico yo creo que todos ustedes lo conocen de memoria. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Quién lo puede decir sin leerlo en su Biblia? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene, abre la puerta, dice la palabra, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y cuando usted lee este texto bíblico desde el punto de vista gramatical, usted se dará cuenta que gramaticalmente es un poco incorrecto lo que dice Apocalipsis 3:20. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme. Atención, lo voy a hacer en el estilo gramatical de nuestra lengua castellana, el español. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. O cenaremos juntos.
Eso diría el castellano normal. Pero en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, bíblicamente en el lenguaje espiritual dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Y atención, aquí está entre comillas un error gramatical. Y él cenará conmigo. No, eso no encaja. Es más fácil decir, yo entraré y cenaremos juntos. ¿Por qué? Porque yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me permites y abres la puerta de tu corazón, yo entro. Una vez esté adentro en tu corazón, entonces yo te invito a cenar. Pero una cosa es que yo te invite y tú aceptes y decidas cenar conmigo y yo contigo para que cenemos juntos. Y otra cosa es que yo te invite a cenar y yo coma solo y tú no. Porque cuando tú vienes a la vida de la iglesia, tú vienes y cenas con la congregación y nosotros cenamos contigo, es decir, cenamos juntos porque entendemos que estamos en un mismo sentir. ¿Está conmigo? Pero las personas dicen, no, es que yo con esas cosas de los hebreos, esas cosas de los judíos, esas cosas, yo con eso no voy. Entonces, mi hermano, lo siento, porque déjame decirte, tengo noticias para ti. Jesús, el Salvador, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre y resucitó al tercer día, es judío. Si eso tú no lo tienes claro, entonces estamos hablando de un Jesús, posiblemente un Jesús griego, que era el que hablaban los griegos, el Jesús griego y no el Yeshua Hamashiach de la Biblia. ¿Están conmigo? Por lo tanto, ¿cuándo se produce un milagro? ¿Alguien está esperando un milagro en su vida hoy? Yo espero que alguien dijera amén. Yo estoy esperando un milagro en mi vida hoy. Estoy esperando un milagro ahora, un almuercito ahora bien rico. Gracias, hermana, que Dios la usó por esa invitación, la recibo. Yo manejo, no hay problema. Todos esperamos un milagro, pero escúchame, el milagro no se sucede en el corazón de una persona que no tiene la revelación espiritual de la palabra. ¿Me explico? Si nosotros todo lo entendemos por la lógica humana, es decir, hermano, por favor, recíbame esta silla. Usted va a decir, uy, pero pastor, ¿qué locura es esa? ¿Cómo usted va a lanzar esa silla? Eso es en el entendimiento humano. ¿Está conmigo? Ese es el pensamiento normal del hombre. La mente, la razón, el entendimiento. 2 por 2 es 4. Si tú te mueves en ese concepto desde el punto de vista de la razón y el entendimiento humano, tú no puedes ver un milagro porque no lo puedes entender. ¿Usted me está entendiendo? La única manera de que cada una de estas celebraciones las podamos entender en el Espíritu es que tú camines en el Espíritu. Entonces, si tú entiendes que Yom Kippur es un tiempo de perdón, que Rosh Hashanah es un comienzo de año, que el Yom Kippur es el tiempo de una reconciliación, una nueva oportunidad de vida, entonces esa nueva oportunidad de vida llegará sobre ti. Pero mientras tú consideres que esto no, a mí la verdad no me parece, esto como que no estoy de acuerdo, significa entonces que estás caminando por un propósito distinto. Por eso el Señor dice, hay 2 caminos. Un camino angosto, que es difícil de entender, con la mente del hombre, y hay un camino ancho, donde todo el mundo camina entendiendo, creyendo que lo que están haciendo, lo están haciendo bien, porque lo están haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Así es que Apocalipsis capítulo 3 es importante, y los que han estado siguiendo el estudio bíblico devocional, gracias por acompañarme todos los días en el estudio bíblico devocional. Ha sido una bendición tremenda, las gentes de tantas partes del mundo recibiendo el estudio. ¿Por qué? Porque dice la palabra, yo estoy aquí a la puerta, diga conmigo, puerta. Y cuando hoy venimos, quienes están aquí por primera vez o quienes apenas hoy están conociendo esta historia, tú estás precisamente hoy aquí en la puerta. Y hoy se abre una puerta a tu vida y tú puedes hoy pasar esa puerta, cenar con Él y Él cenará contigo. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de las fiestas, vayan a la gráfica siguiente y ustedes observarán, allí no me voy a detener mucho. Aquí al frente usted observa, ¿qué tenemos? Una menorá. La menorá tiene 7 brazos. Amén. Diferente a la Hanukkah, que la Hanukkah trae
9 brazos. Es una de las celebraciones finales de año. No voy a entrar al detalle ahora, pero solo para quienes no conocen y hagamos la diferencia. Una menorá trae 7 brazos, una Hanukkah trae 9 brazos. Eso es muy interesante, pero hoy vamos a concentrarnos en la menorá. La menorá trae 7 brazos y cada uno de ellos corresponde específicamente a una de las 7 celebraciones de Levítico 23. La primera de ellas es el Pesá o el tiempo de la Pascua. Número 2, los panes sin levadura. Número 3, la fiesta de las primicias, la celebración de los primeros frutos. El número 4, el tiempo de Pentecostés. Hasta ahí esas primeras 4 fiestas las cumplió Yeshua en su momento. Las 3 siguientes fiestas que tenemos justamente hoy, que son Yom Teruah, trompetas, que son el Yom Kippur, el Día del Perdón, y que son Sukkot o tabernáculos, esas 3 fiestas están por cumplirse. Amén. Esto es interesante que lo tengas presente. Están por celebrarse. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Van bien con la explicación? ¿Van bien con la explicación? Porque yo sé que algunos están ahí y dicen, uy, yo eso nunca lo había escuchado. Gracias a Dios porque hoy lo estás escuchando. Cuando usted observa esta orden de Dios, la elaboración de la menorá con 7 brazos, su caña principal y demás, no me voy a detener en la construcción de ella, que es apasionante estudiarlo. Usted está frente al reloj espiritual de Dios. Es decir, ustedes tienen un reloj en su pulso, ¿verdad? Nosotros con el pensamiento humano entendemos que un reloj marca las horas. Es decir, un reloj marca el cronos. El cronos son los minutos, los segundos, las horas, los días, los meses, los años. Ese es el tiempo cronos. Por eso usamos el reloj, el cronos. Pero en ese cronos no se mueve Dios, porque para Dios un día es como 1000 años es como un día. Amén. Dios, ¿en qué tiempo se mueve? Se mueve en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios está justo frente a ustedes en esta menorá. Es decir, que cada vez que la iglesia se reúne, se congrega y celebra, sea pesá, sea trompetas, sea Yom Kippur, sea cualquiera de las 7 celebraciones, estamos en una cita perfecta del tiempo de Dios. Amén. ¿Alguien me puede dar un amén allí? Amén. Digo, ¿por qué? Porque si usted recibe esto, está teniendo la claridad por qué importante es Levítico 23 en la vida de la iglesia. Yo estoy conmovido en mi corazón con Levítico 23, porque del día y de la hora nadie sabe, dice el Señor, pero la Biblia sí nos enseña en qué tiempo vendrá el Señor, y el tiempo en el que Él ha de venir es precisamente hoy, es decir, en el tiempo de Yom Kippur. ¿Sabía usted eso? Este es el tiempo en el que el Señor va a venir. Por eso es tan importante detenernos, y lo estamos tomando en esta mañana. Cada una de estas celebraciones, Yom Teruah, tiempo de las trompetas, el anuncio, la trompeta suena, y cuando la trompeta suena, anuncia la celebración del nuevo año. Luego entramos a la siguiente celebración, que es ¿cuál? La celebración del Yom Kippur, que es el tiempo 10 días después, día de expiación, días de arrepentimiento. Realmente estamos ayunando hoy, empezamos desde ayer, ¿no? La última cena de ustedes ayer, su último alimento, ¿a qué hora fue? A las 6, 7, 8, 10 de la noche. A partir de esa hora, dejamos de consumir alimento y estamos sin alimento durante la noche y el día hasta la hora que terminemos hoy, ¿verdad? Ese es nuestro ayuno congregacional de hoy. Espero que ninguno de ustedes haya comido nada. Más adelante les hablaré de otros detalles que no debíamos haber hecho, pero por ahora el alimento. Número 1, pero realmente debíamos haber hecho 10 días de ayuno desde el tiempo de las trompetas hasta el tiempo de Yom Kippur. Esos 10 días eran días de ayuno porque eran los días de arrepentimiento. Amén. Pero como yo sé que nos cuesta un poquito y apenas estamos entrando en la onda, entonces el próximo año posiblemente hagamos 3. El siguiente año posiblemente hagamos 5. Y tal vez el siguiente podamos hacer los 10 días de ayuno. Dios sabe.
¿por qué no hacerlos el siguiente año de una vez? Tal vez. Incluso Camilo, mi hijo, me preguntaba hoy, papi, pero la celebración de Yom Kippur es importante vestir con ropa blanca. Y le dije, tienes toda la razón. Una de las costumbres, vamos a decirlo, costumbre, es que en el tiempo de Yom Kippur, en esta celebración de hoy, todos debíamos estar vestidos con traje blanco, con ropa blanca. ¿Por qué? Al final lo veremos, porque en el Yom Kippur aparece Yeshua diciendo, yo soy la luz, yo soy la luz. Y la luz representa luz, blanco. Entonces realmente se acostumbra a vestir de blanco en esta celebración porque estamos hablando de la luz. Amén. No lo hicimos este año, para el próximo año, por favor, vestidos de blanco. Amén. Vamos en el proceso. Ahora bien, estas fiestas, trompetas, día de expiación y tabernáculos, o sea, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, están por cumplirse, y en estas fiestas no sabemos cuál de día, no sabemos si en un año o en 3 o en 20, pero en esta fiesta puntualmente vendrá el Señor por su iglesia. Atención, este tiempo, estas 3 fiestas también se conocen con el nombre de los días tormentosos. Qué cosa tan curiosa. ¿Por qué se le llaman días tormentosos? ¿Por qué? Porque durante estos días, para cuando venga el Señor, en la tierra habrá de todo. Tsunamis, guerras, violencias, tragedias y todo. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo del fin. Entonces, bíblicamente, la palabra nos enseña que se llaman estos días tormentosos, días de terror, específicamente dice la palabra, son días de temor, porque la Biblia nos anuncia que durante estas 3 celebraciones estará la presencia del Padre con nosotros. ¿Vamos bien? Avancemos. Vamos a ir a la fiesta del perdón, a ver esa gráfica de la fiesta del perdón. ¿Dónde van ustedes? La fiesta del perdón o fiesta de sustitución. A ver si me sincronizo con lo que ustedes tienen allí. Cada una de las fiestas solemnes las hemos venido realizando aquí en la iglesia. Levítico en el capítulo 16, verso 8 nos habla precisamente de la fiesta del perdón. Y aquí no me voy a detener mucho en la explicación, porque ya lo explicamos alguna vez, solo lo quiero mencionar. Levítico 16, vaya conmigo a Levítico 16 en el verso 8 y veamos este texto. Dice, voy a tratar de explicarlo. Para el tiempo de la expiación, en el tiempo del templo, lo que se hacía era traer dos corderos, dos cabros. Estos 2 cabros se presentaban al altar y estos 2 cabros debían ser cabros limpios, sin mancha, para ser traídos al altar. Una vez eran puestos en el altar, para decirlo de alguna manera, se hacía a la suerte, en una bolsita, colocaban 2 piedritas y sacaban una de las piedras para elegir a uno de los cabros que iba a ser el sustituto del pecado. En esta celebración, puntualmente lo vimos ahora cuando leímos esta mañana Levítico 16, dice en Levítico 16:8, la primera piedrita que se sacaba correspondía a Adonai, es decir, cuando sacaban la primera piedrita, el cabro que se sacaba la primera piedrita representaba a Yeshua, a Adonai. Amén. Por consiguiente, la siguiente piedrita que quedaba le correspondía al segundo, que significaba que era la piedrita que representaba a lo que ellos llamaban Azazel, que la Biblia así lo menciona. Dice, la segunda suerte era la Azazel, que es el chivo expiatorio. El sumo sacerdote tomaba las 2 suertes, una la marcaba con Adonai y la otra la marcaba con Azazel, y las colocaba sobre la cabeza del respectivo animal, sellando de esta forma su destino. Es decir, uno iba a ser Adonai, el que iba a ser sacrificado en el altar del sacrificio, y el otro era Azazel, que representa a Hasatán o a Satanás, que iba a ser posteriormente llevado fuera del campamento, arrojado al desierto. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto se consideraba como una señal positiva cuando se hablaba de estos 2 elementos y la mano derecha correspondía a Adonai. Entonces era como, comillas, voy a usar esta expresión, como de buena suerte que con la mano derecha saliera Adonai. Pero por muchos años en la celebración del Yom Kippur casi siempre les correspondía la mano izquierda. O sea que aquí no es que si salía con la mano derecha, si salía con la mano izquierda, lo importante era que ellos debían marcar el animal que correspondía. ¿Vamos bien?
Ahora bien, cuando hablamos de perdón, es importante recordar esto. Hoy estuvimos hablando de pecado. Y hay tres principios fundamentales en la vida del hombre respecto del pecado. Uno es cuando cometemos un pecado por omisión. ¿Qué significa un pecado por omisión? Un pecado por omisión significa que cometí algo que yo no sabía. Realmente yo no sabía. Lo cometí sin darme cuenta. Dije algo que realmente nunca pensé que causara mal. Me expresé indebidamente de una persona sin saber. Hice una mención de algo, de alguien que realmente lo dije sin saber que era verdad o que era falso y lo dije y cometí la imprudencia. ¿Le ha pasado alguna vez? Cometemos errores sin saber. Dígalo conmigo, pecado por omisión. ¿Usted cree que ha cometido pecados por omisión? Creo que todos los hacemos con mucha frecuencia, a diario, hacemos y cometemos errores, repito, por omisión. Número uno. Número dos, hay un tipo de pecado que es el pecado deliberado. ¿Cuál es el pecado deliberado? El pecado deliberado es aquel que yo sé que es pecado y lo estoy cometiendo. ¿Ha cometido usted ese tipo de pecado? Todos los días cometemos ese tipo de error. Yo sé que lo que estoy haciendo es absolutamente incorrecto e indebido, sin embargo lo estoy haciendo. ¿Cómo se llama? Es un tipo de pecado que se llama pecado deliberado. Y hay un tercer tipo de pecado que es el pecado de la rebelión, es decir, es un pecado cometido por rebeldía contra Dios. A mí eso no me parece, a mí eso no me gusta, a mí eso no me simpatiza. Un día me dijo una persona a mí claramente aquí en esta iglesia: pastor, mientras que en esta iglesia haya una Hanukkah, yo no vuelvo a esta iglesia. Yo le dije, pero ¿por qué me dices esto así tan fuerte? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Me dijo, sí, lo sé, perfectamente lo sé. Y por lo tanto yo no quiero nada que tenga que ver con los judíos. Wow, lamentable expresión, dígalo, pecado por rebeldía. Y ese pecado por rebeldía a esa persona lastimosamente le ha costado lágrimas. Su hogar, su matrimonio, sus hijos, ha sido un desastre. Y hace unos días hablaba con esta persona y me decía, la crisis en la que estamos es impresionante, yo no entiendo cómo nosotros amando a Dios y estamos viviendo esta situación. Le dije, tal vez estás amando a un Dios que no es el Dios de Israel. El Dios de Israel. Un día tú me dijiste que mientras esa Hanukkah estuviera aquí, y resulta que es la casa de Dios. La ignorancia es atrevida. Y este es un pecado muy delicado porque se llama pecado de rebeldía, es decir, cuando tú te rebelas con respecto a la palabra. Es como la gente que dice, es que a mí el diezmo, es que el diezmo. Estás rebelándote contra algo que Dios dice. O cualquier otra celebración, vamos a celebrar esto en la iglesia. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. No, es que no se trata si tú estás de acuerdo, se trata de si tú tienes la revelación en tu corazón. De lo contrario será un pecado, dígalo conmigo nuevamente, pecado de rebeldía. Por lo tanto, era necesario un tiempo de sacrificio. Era necesario sacrificar a un cordero. Era necesario sacrificar, dígalo conmigo, un precio de sangre. Por lo tanto, en esta fiesta del perdón se suena el shofar durante 3 veces. No sé si tengo un sonido de shofar ahí, Camilito. Y lo hacemos sonar por 3 ocasiones, momenticos, 3 momentos. La primera trompeta es la que se suena en el tiempo del Shavuot, es decir, en el tiempo de Pentecostés. Muy bien, el sonido de la trompeta. Amén, qué precioso. Amén. La segunda trompeta es la trompeta que se suena en el tiempo de Rosh Hashanah, es decir, el Rosh Hashanah que ya lo mencioné, que es el que nos da comienzo a un nuevo año, que da comienzo al nuevo año según la Biblia. Y observen que la tercera trompeta dice, la primera trompeta, repito, Shavuot, la última trompeta, que es la segunda, es Rosh Hashanah, y la gran trompeta, la trompeta del final, es la trompeta de Yom Kippur. ¿Por qué lo menciono? Y si usted toma nota, bueno, está en la gráfica, pero yo le sugiero que si usted se toma un minuto y escribe esto, va a ser muy importante para su vida. ¿Por qué? Se los voy a repetir. La primera trompeta, el primer sonido de shofar que tenemos en este tiempo es el sonido de Pentecostés, es el tiempo del Shavuot. Luego viene la segunda trompeta y ellos a la segunda trompeta la llamaron la última trompeta.
La última trompeta corresponde a la fiesta del Rosh Hashanah, a la fiesta del nuevo año, a la fiesta del nuevo comienzo, a una celebración del tiempo cumplido y el tiempo por venir. Y luego la gran trompeta, ¿usted ha escuchado esto en la Biblia alguna vez? A la final trompeta, la ha escuchado, ¿verdad? A la final trompeta sonará la gran trompeta y esa gran trompeta suena en el tiempo preciso de Yom Kippur. Es decir, que hoy a la luz de la Biblia nosotros podemos entender cuál es el tiempo en el cual el Yeshua estará con nosotros. A la final trompeta, al sonido de la gran trompeta, Él estará con nosotros. ¿Cuál es ese tiempo? Este tiempo que estamos viviendo hoy, el tiempo del Yom Kippur. ¿Por qué fue importante tomarnos esta mañana este tiempo de perdón, de arrepentimiento? Porque si la final trompeta sonara en este mismo segundo y la presencia del Padre estuviese con nosotros en este mismo segundo, si hoy hemos tenido un arrepentimiento legítimo, entonces nos iríamos con Él a la eternidad. Pero si usted simplemente vino esta mañana y se sentó ahí, a mí esto no me parece, yo no tengo nada que arrepentirme, finalmente todos somos pecadores, yo vengo de la... Yo no sé, si usted pasó por esa experiencia, que yo sé que puede ser que haya pasado, y suena la gran trompeta y el Señor viene, I'm so sorry. I'm so sorry. ¿No está David por ahí? Digo, porque todos los días cuando se sube al carro, paréntesis, lo recojo en el colegio, entonces le digo, te voy a contar un chiste, papi. Había un zorro y un jaguar. El zorro le dijo al jaguar, jaguar you. Y el zorro le contestó, I'm so sorry. Y entonces él se queda pensando. Y cuando ya estamos casi llegando a casa, ¡ay! Ya lo entendí, papi, ya lo entendí. Yo creo que aquí algunos tampoco lo entendieron. I'm so sorry. Muy bien, entonces la fiesta del perdón es la fiesta de, dígalo conmigo, la fiesta de perdón es la fiesta de sustitución. Y en esta fiesta de sustitución es el día en que los israelitas practicaban ayuno absoluto. ¿Qué es un ayuno absoluto? Preste atención. ¿Qué es un ayuno absoluto? ¿Usted lo puede escribir, por favor? Ayuno absoluto. Ayuno absoluto es no comer, no beber nada, no tener ningún tipo de trabajo, no tener relaciones íntimas. ¿Quién dijo amén? ¿Esto para qué? Para afligir sus almas ante Dios y manifestar nuestro genuino arrepentimiento. Espero que usted no haya infringido ninguna de las anteriores. Todos se quedaron en silencio, en mudo, no sé. Posiblemente alguien ya tomó algo. La fiesta del perdón es el único día de todo el año cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer la ofrenda de perdón, es lo que llamamos expiación por sus pecados y por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote entraba al tabernáculo en 3 ocasiones. Una, para pedir perdón por sus pecados propios. El sumo sacerdote, él debía entrar en una actitud de arrepentimiento y pedir perdón por sus pecados. 2, entraba para pedir perdón por el pecado congregacional. Y número 3, entraba para pedir perdón por el pecado de su nación, de Israel, de la nación santa. Por eso cuando nosotros en varias ocasiones también lo hemos hecho aquí, hemos tomado una bandera de cada uno de nuestros países, México, Colombia, Costa Rica, etcétera, Salvador, Honduras, ¿qué más ahí tenemos aquí? Alemania, Francia, Italia, Rumania, Checoslovaquia, bueno, tantos países que están aquí representados, digo, por el color de sus ojos, Suecia, por ejemplo, veo. Inglaterra, ¿no? Guatemala. No parece. Cuando tomamos una bandera de nuestro país y clamamos el perdón por nuestras naciones, tiene un poder extraordinario delante de Dios,
porque nosotros somos llamados a orar por nuestras naciones, a orar por los gobernantes, a orar por la tierra que pisamos hoy. Entonces, oramos por mi pecado, diga conmigo, oro por mi pecado, oro por el pecado congregacional y oro por el pecado de las naciones. Esto se sucede en el tiempo del Yom Kippur, en el tiempo en el que el sumo sacerdote pasa al altar. Ahora, el altar o el sumo sacerdote debía presentarse debidamente aseado, limpio y usar vestiduras sacerdotales especiales y cumplir con los ritos o la ordenación de purificación. En este día se hacían 3 sacrificios, ya lo mencioné, los 2 machos cabríos para la expiación y un carnero becerro para el holocausto. Sobre los 2 machos cabríos se echaba la suerte, pero uno era destinado para ser ofrecido como holocausto, esto es Yeshua, el sustituto, y el otro era para ser ofrecido como ofrenda por todo el pecado del pueblo y luego ser llevado al desierto. El que era llevado al desierto se iba con el pecado. Pero ¿qué sucedió en la primera parte cuando se practicaba esta historia en principio? Se llevaban el cabro fuera de la ciudad a millas de distancia y se llevaba el pecado, era desterrado el pecado, dígalo conmigo, desterrado. Pero resulta que cuando el hombre que era comisionado para llevar ese animal fuera de la ciudad regresaba, se encontraba con la sorpresa de que estaba por entrar a la puerta de la ciudad y el venado, el pecado, el animal venía junto con él. Entonces, como que regresaban los pecados de nuevo a la tierra y todo el proceso se había perdido. De tal manera que con el proceso y con la experiencia decidieron que cuando el Azazel, diga conmigo, Hasatán, era llevado fuera, era desterrado de Israel, se debía llevar a tanta distancia hasta un abismo, diga conmigo, el lago de fuego. ¿Me está entendiendo? Era llevado al lago de fuego, a un abismo y arrojado al abismo, de tal manera que ese sacrificio no regresara, ese pecado no regresara nuevamente a la ciudad. Amén. Esto, repito, palabras más, palabras menos, solo quiero mencionarlo de esta manera. El tabernáculo de reunión que nosotros conocemos es una figura de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. En Juan capítulo 2 verso 19 así lo dice, que reside dentro de nosotros. Dígalo conmigo, yo soy el templo del Espíritu Santo. Y mientras que el templo del Espíritu Santo está con nosotros, entonces todo sacrificio que ya fue presentado por el Cordero y toda su sangre fue puesta en el holocausto, entonces dígalo conmigo, ahora estoy libre de pecado. En esta fiesta de perdón, en el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo ofreció un mejor y completo sacrificio. Dígame un amén. Ya el sacrificio fue pagado en la cruz del Calvario, ya el sacrificio fue cumplido, y en el tabernáculo que fue hecho por manos de hombre se da cuenta que todo lo que el hombre hace tiene un contexto totalmente celestial y espiritual. Por eso les digo, no nos podemos mover en el entendimiento del hombre, sino necesitamos comprender la revelación de lo que la palabra dice. Miren, ¿quiénes han seguido Isaías 61 con la pastora Pili? Creo que todos, ¿verdad? Extraordinario. Si usted ha seguido Isaías 61, notará que Isaías 61 dice, ¿qué dice? ¿Cómo empieza Isaías 61? ¿Alguien? El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí dice el Señor. ¿Quién lo dice? Jesús, Yeshua está en una, ¿cómo se llama? En una sinagoga, y abre el rollo, el libro, y va a Isaías 61, léalo conmigo un momento por favor, y en Isaías 61, Jesús, habla con absoluta claridad y dice, esta palabra que tengo hoy frente a mí se está cumpliendo frente a ustedes, y él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y dice además a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les den gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y ahí está Nehemías hablando de toda la restauración y reparación de las puertas, etc. Pero cuando Yeshua dijo esto en la sinagoga, ¿qué pasó? El pueblo, los discípulos que estaban allí, los hombres de Dios, entendidos según las Escrituras, según la Torá, se levantaron y dijeron: apedrémoslo, blasfemia. ¿Cómo se atreve este hombre a decir que Él es la palabra, que esta palabra se ha cumplido justamente este día? ¿Usted está entendiendo esto? ¿Será que algo así puede estar pasando hoy con nosotros? Dice la palabra, Lucas, perdóname un segundito, me ubico con ese texto. Si no estoy mal, es Lucas 4:32. Perdóname un segundo, ubico esa cita bíblica. Esa es, gracias. Gracias. No la voy a leer, solo la voy a parafrasear. Lucas 4:32 nos narra la historia de lo que pasó en Isaías 61. Los que estaban congregándose ese día escuchando la palabra de Dios según la Torá, cuando escucharon a Yeshua lo que él acababa de decir, dijeron: este es un blasfemo, este hombre que está hablando, este no puede ser el Hijo de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu de Jehová está sobre él? ¿Cómo es que ha venido a declarar tiempo de libertad, a sanar, a restaurar? ¿Quién es este? Y decidieron apedrearlo. Dice la Biblia en Lucas 4:32, gracias, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era de autoridad. Era admirable cómo hablaba, cómo se expresaba. Sigue con el texto, por favor, completo, si lo tienes. 4:33, estando en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El demonio sabía quién era. Y Jesús le reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Siguiente. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y con qué poder manda a los espíritus inmundos que salgan? Que salgan, sí, que salen. Y salen. Siguiente. Y su fama se difundía por todos los lugares y contornos. Siguiente. Quiero llegar a un verso puntualmente. Y su siguiente. E inclinándose hacia ella respondió, no está ahí ese texto, creo que está ahí enseguida. ¿Qué pasó? Jesús, dice la palabra, que se puso en pie y pasó en medio de ellos por el borde ¿de qué? ¿Quién ha leído ese texto? ¿Nadie? Por el borde de el peñasco. ¿Qué iban a hacer ellos? Voy a explicarlo. Ellos lo que iban a hacer con Jesús era lanzarlo. ¿Perdón? ¿Lanzarlo a dónde? Al abismo. ¿Qué se estaba cumpliendo ahí? Se estaba cumpliendo lo que acabamos de leer cuando el cordero era sacado de la ciudad y llevado a la distancia y era lanzado afuera y llevado a un abismo. Y dice aquí la palabra que en ese momento Jesús se levantó con la autoridad de Dios y pasó por en medio de ellos, que estaban enfurecidos por lo que acababa de decir, pero ninguno se atrevió a tocarle. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir. Él era, o Él es, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 4:30, gracias. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo con esto quiero tipificar algo en sus vidas, hermanos. ¿Cuántas veces alguien se ha levantado contra ti? Ay, es que ese religioso, ay, es que es evangélico, ese aleluya, ese pandereta, ay, es que es muy espiritual y muy cristiano.
¿Cuánta gente no ha tenido la intención de lanzarte a un abismo? ¿Cuánta gente no ha tenido la intención de arrollarte y que critican y te calumnian y te juzgan y te acusan? Déjame decirte cuando, dígalo conmigo, cuando el poder de la palabra está sobre ti, nadie, pero yo creo que alguien lo diga con fuerza, no me lo digan a mí, dígaselo a usted, dígale, nadie me puede hacer frente, nadie me puede derribar, nadie me podrá quitar mi bendición, porque para el propósito que he sido llamado se ha de cumplir. Y aquí el Señor tenía un llamamiento del Padre. Mi Padre que está en mí, ¿qué hago yo? Lo que mi Padre me dice que haga, porque Él está en mí, yo en Él. Por lo tanto, nadie se atrevió a tocarlo, porque sabían o reconocieron o identificaron sobrenaturalmente que ahí estaba la máxima autoridad de Dios sobre ellos. Amén. Así es que Hebreos en el capítulo 10, verso 12 nos dice que Cristo ha sido ofrecido una vez y para siempre. Con un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificó completamente. Jesús, siendo sin pecado y sin defecto, tomó nuestro lugar, nuestros pecados, maldiciones y enfermedades sobre sí, y murió en nuestro lugar. En este acto de supremo amor por la humanidad en la cruz del Calvario, Él fue la ofrenda para la expiación y el sacerdote, el mediador ante Dios. Usted sabe que los que podían hacer sacrificio eran los levitas. No, ¿qué, Jesús de qué tribu viene? De la tribu de Judá. Qué bueno que me contesten con autoridad. ¿De dónde? ¿Qué tribu es Jesús? De la tribu de Judá. Por lo tanto, Jesús no podía celebrar sacrificios, porque los sacrificios los celebraban los levitas. Entonces, ¿cómo Jesús celebró? Fue el sacrificio, el holocausto. ¿Cómo fue que Él fue el sacrificio en la cruz, siendo de la tribu de Judá? ¿Quién me da esa respuesta para invitarlo conmigo a la bandeja paisa que me invitó la hermana? Dígalo conmigo. Por orden del sacerdote Melquisedec fue nombrado sumo sacerdote, y por el nombramiento de Melquisedec como sumo sacerdote, Jesús podía llevar a cabo el sacrificio en la cruz. ¡Qué cosa más extraordinaria! Diga, qué cosa más extraordinaria, caballero. ¡Qué cosa más grande, caballero! Oye, qué cosa tan extraordinaria. Por el cumplimiento de Melquisedec se dio el momento para que el sumo sacerdote pudiese llevar este tiempo de sacrificio en la cruz. Amén. ¿Vamos bien todos? Ahora, Yom Kippur, y aquí ya vamos como al clímax de nuestra reunión. Yom Kippur trae consigo 4 milagros, porque todos esperamos los milagros, ¿verdad? ¿Cuál es el gran proceso para llenar una congregación? Hacer milagros. La gente que busca milagros. Cuando no tenían que comer, gentes seguían a Jesús, y Él dijo, denles de comer. Y los discípulos dijeron, Señor, pero si no tenemos comida, y lo poquito que tenemos es aquí para nosotros, los de la rosca, los 12. ¿Y cómo vamos a darle a otros? Pero aquí hay un niño que trae una cesta con 5 panes y 2 peces. Y usted observa, y no es el tema, solamente él toma esta cesta, la eleva al Padre, y ya en el momento de elevarla al Padre, que sea la voluntad del Padre, hubo un milagro de multiplicación al que cientos de miles de personas comieron, y dice la Biblia que aún sobraron. Bueno, usted va a decir, rebájele. No eran cientos de miles, bueno, 5,000. Más familias con sus hijos y todos, pero lo interesante es que se produjo el milagro, y aún dice que sobró suficiente para que llevaran a casa. O sea que eso es que hacemos nosotros los domingos acá, también lo hacían ellos. A mí el chile, a mí los tacos, a mí la carne. Ellos también empezaron, no, a mí la cabeza del pescado, a mí las alitas. Llevaban para la casa. Pero atención, ¿cuántas de estas
5,000 gentes, más sus familias, reconocieron a Yeshua como su único y suficiente Salvador. Ellos recibieron el milagro. Ellos recibieron el milagro. La gente hoy acude a los lugares donde les ofrecen casa, carro, beca, milagro, 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 y reciben un milagro, pero no reciben al Rey de los milagros. La gente espera los milagros, pero no reciben al Dios poderoso. Y el gran milagro en nuestras vidas es reconocerlo a Él, no reconocer un milagro. Porque déjame decirte, los hombres también hacen milagros. Humanamente hablando, ¿o no? Por ejemplo, la invitación de la hermana para mí es un milagro hoy. Pues sí, porque aparte de que viene hoy, pues hace días no venía y ya invita, pues es una bendición. Yo lo recibo. Entonces, dígalo conmigo, 4 milagros. Número 1, el primero y el más importante de todos, el perdón de los pecados. Yo no sé cuántos de ustedes hoy se sienten un poquito más livianos. No solamente porque no hemos comido, ni lo demás, sino porque hoy sentimos que de nuestro corazón salió. ¿Usted no siente que algo salió? ¿Usted lo puede sentir? Usted puede sentir que una carga, una opresión, algo ahí salió. Y entonces ahora nos sentimos más livianos, porque todo el peso de la carga del pecado, hoy se lo hemos entregado a Él. Amén. Dígalo conmigo, mi primer milagro hoy es el perdón de mis pecados. Número 2, el segundo gran milagro es que las puertas del cielo se abren. Las puertas del cielo se abren. Diga conmigo, las puertas del cielo se abren. Y esta palabra quiero leerla puntualmente en Ezequiel, en el capítulo 44 y en el verso 1 y 2. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miraba hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Yahweh: esta puerta está cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. ¿Por qué es tan importante Yom Kippur? Porque hoy, en este mismo momento, la puerta está abierta. Y ahí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy la puerta está abierta. Hoy, Yom Kippur, la puerta está abierta. Pero una vez la gran trompeta final haya sonado, la puerta será cerrada. Y el Señor pasará esa puerta y será cerrada. Y una vez la puerta esté cerrada, no, I'm so sorry, ya no vale más. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, el tiempo de Yom Kippur que celebraremos cada año, y estaremos preparándonos cada año para que cuando llegue su tiempo, Él no nos tome como las vírgenes insensatas o como las vírgenes prudentes que estaban dormidos. Número 3, el tercer gran milagro del tiempo del Yom Kippur es la sangre preciosa de Jesús. Dígalo conmigo, la sangre que me limpia de todo pecado. La sangre del Cordero que hoy nos ha reargüido hasta lo más profundo de nuestro corazón y le hemos dicho: Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he pecado por omisión. Yo reconozco que he pecado deliberadamente. Yo reconozco que he pecado por rebeldía. Yo reconozco mi pecado. Y como yo hoy reconozco mi pecado, la sangre del Cordero hoy me ha lavado y me ha limpiado de todo pecado. Diga conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque juntamente con Él estoy crucificado. Amén. 4 milagros, los tienen todos, los voy a repetir. Número 1, el perdón de los pecados. Número 2, el tiempo de las puertas que se han cerrado. El número 3, la sangre de Jesús que nos limpia. Y el número 4, la luz de Jesucristo que brilla eternamente. Dígalo conmigo: la luz de Cristo que brilla eternamente. Podemos hacer un pequeño ejercicio, hermano Camilo.
Por favor, apágame las luces. Las luces. Apáguenme las luces un momento, por favor. Todas, estas también. No importa, el video va a entender, los hermanos que están en el video van a entender por qué necesito hacer esto. Porque Jesús dijo, yo soy la luz. Y cuando estamos en oscuridad, dígalo conmigo, yo estuve en oscuridad mucho tiempo. Un día Él vino a mí. Apágame estas luces acá, por favor, también. Todas. Ok, está mejor. Así vivimos mucho tiempo. Tal vez, digamos, si no en total oscuridad, digamos, tenues. Caminamos por caminos sin sentido. Caminamos por una vida que el mundo nos ofreció, una vida de placeres, de rumbas, de pecado, de mentira, de engaño, ¿verdad? Pero un día, dígalo conmigo, un día, la luz de Cristo vino a mí. Y cuando la luz de Cristo vino a mí, me dio luz, me iluminó. Pero atención, hermanos, muchas gentes prefieren seguir viviendo una vida en tinieblas. Entonces, ¿por qué es importante la luz? ¿Por qué es importante la luz? Porque la luz nos permite caminar por el camino correcto, porque la luz nos permite no tropezar con la piedra de tropiezo del enemigo, porque la luz nos permite vivir una vida conforme a la luz de la palabra. Usted está siguiendo el estudio bíblico y usted recordará que llegamos el viernes a la puerta número 7, la puerta de la palabra. Y la única puerta de las 12 puertas de Jerusalén que fueron derribadas, la única puerta que no fue quemada ni derribada fue la puerta 7, que es la puerta de la palabra, porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra es luz, la palabra es vida. Por lo tanto, cuando tú estás en luz, en la palabra, entonces tu vida tiene un sentido y tiene un propósito de bendición. ¿Saben? Muchas gentes vienen a la vida del evangelio buscando comodidad, buscando dinero. Es que desde que yo estoy en la vida de la iglesia, hermano, toda mi vida cambió. Gloria a Dios, eso es así, tiene que ser así. Pero venir a la vida de la iglesia significa pruebas, adversidades, circunstancias, contratiempos, luchas, batallas. Con la diferencia de que las batallas que vivimos en la palabra son las batallas que Él vence por nosotros y no nosotros en nuestras propias fuerzas. Número 5, y vamos a cerrar aquí. El final del tiempo de expiación es el sonido de la trompeta. A la final trompeta. Hoy esa trompeta está sonando sobre tu vida. Tal vez muchos de ustedes ya han recibido en su corazón a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero no es suficiente solamente con declarar con su boca y creer en su corazón. Dice la palabra, es necesario, dígalo conmigo, es necesario morir. Es necesario morir. Alguien me va a decir, pastor, yo no me quiero morir hoy. Yo no te estoy hablando de la muerte física. Te estoy hablando de morir al pensamiento del hombre. Morir a nuestras intenciones, morir a nuestras debilidades, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra vanidad, morir a nuestra comodidad, morir a todo aquello que nos quita el tiempo y la comunión con el Padre. Vamos entonces a escuchar el sonido de trompeta, Pastora Pili, y vamos a hacer un cierre esta tarde. Todos juntos, en pie un momento por favor, y vamos a cantar un canto que todos conocemos. Vamos a cantar este cierre de esta tarde diciéndole, Padre, gracias por tu preciosa sangre. Padre, gracias porque a través de tu preciosa sangre, amén. Gracias. Gracias, Señor.
Sienta usted libertad a esta hora de darle gracias al Rey de Reyes con todo su corazón, como usted sienta hacerlo. Si siente postrarse de rodillas, si siente levantar sus manos, si siente soltar una lágrima delante del Señor, hoy es el día en que la puerta abierta se va a cerrar. Hoy es el día en que la presencia del Padre está con nosotros. Padre, tu preciosa sangre nos ha librado de todo pecado.